Daño ambiental de Cálica en Quintana Roo ascendería a 7.000 millones de dólares. Contralínea. Pluma Nancy Flores. Parte 2. El reclamo económico de nuestro país a la empresa podría alcanzar los 7.000 millones de dólares, monto que la investigación interinstitucional elaborada durante el gobierno de López Obrador estimó como costo de los daños. Ese diagnóstico que lideró la Semarnat junto con instituciones como CONAP, el INTA y el INEC evaluó que los impactos en la biodiversidad requieren ese fondo multimillonario para restaurar parcialmente las más de 2.000 hectáreas afectadas, pues hay daños que son irreversibles. Por ejemplo, se concluyó que en el caso de la vegetación devastada se requerirían más de 300 años para su recuperación. En cuanto a la pérdida de suelos orgánicos, la investigación multidisciplinaria indica que su restauración requiere más de miles de años y en el caso de los mantos freáticos ni siquiera se tiene una estimación en años. La gran devastación de Cálica. El desastre ambiental en Quintana Roo, atribuido a Vulcan Materials, por el cual perdió el arbitraje internacional y ahora deberá resarcir a México, es ante todo violatorio del derecho humano a un medio ambiente sano, refiere el análisis federal elaborado en 2022 y consultado por Contralínea. La devastación se deriva no solo de la explotación de roca caliza, que le fue autorizada en el periodo neoliberal, sino también de actividades que la propia Semarnat determinó desde hace 4 años que eran ilegales, en particular porque Cálica extrajo roca caliza por debajo del nivel freático, lo que nunca le fue autorizado. El informe explica que para la extracción y aprovechamiento de roca caliza para debajo del manto freático, primero se procede al desmonte y despalme de la selva, lo que causa la deforestación. Luego se realizan barrenos, lo que modifica o interrumpe el flujo regional subterráneo, deteriora la calidad del agua y la contamina, además de generar grietas y depresiones. También implica carga con explosivos, voladuras y extracción del material pétreo. Actividades asociadas a esos mismos impactos en los mantos freáticos y cenotes y a la destrucción y contaminación de suelos. A ello se suma que este tipo de aprovechamiento, entre comillas, de la roca caliza requiere de transporte, trituración, cribado, selección de materiales y lavado de los mismos, lo que contribuye a contaminar agua y suelos. Finalmente se procede a su almacenamiento, embarque y distribución. La deuda económica de Vulcan con México. Es por todo ello que en el sexenio pasado la Semarnat y otras instituciones federales, incluida la Conagua, estimaron que Vulcan Materials debía resarcir a México por estos daños los 7.000 millones de dólares, ello para restaurar en lo posible el corredor biológico afectado. Tan solo en el caso de la restauración de suelos, se determinó que el costo económico por hectárea ascendía a 60.658.181.82 pesos, a valor del 2022, sin incluir los cuerpos de agua artificiales. Se ha calculado que el costo social para la restauración de la zona impactada por la actividad minera de Cálica, hoy Sactún, asciende a 34.650.986.364.68 pesos. Establece el dictamen de impactos ambientales derivados del proyecto de extracción industrial de roca caliza a cargo de la empresa Cálica, hoy Sactún, en los municipios de Solidaridad y Cozumel, Quintana Roo. Lo anterior porque de 1985 a 2022 se han transformado 926.71 hectáreas de vegetación primaria de selva mediana subperennifolia 73.6% y subcaducifolia 25% en los predios de El Corchalito y La Rosita del complejo industrial Cálica, hoy Sactún. El impacto que presentan los predios de Cálica, atribuido directamente a la remoción del suelo, ha sido de tal magnitud que es técnicamente imposible la regeneración de su cobertura vegetal. El diagnóstico agrega que se pueden impulsar labores de restauración para una recuperación parcial de las condiciones del suelo que eventualmente puedan permitir algún nivel de recuperación de algunas funciones y servicios ambientales en la zona, aunque se reitera que el daño ambiental producido es prácticamente irreversible. Otra estimación que ofrece se refiere a la pérdida de la selva.
Al respecto apunta que la devastación de la vegetación en la zona de estudio ha significado también una disminución en el potencial de secuestro y almacenamiento de carbono, con los impactos económicos y sociales que esto implica. Hay una pérdida potencial de ingresos anuales por la totalidad de toneladas de carbón que no pudieron evitarse y que pudieron entrar al mercado de carbono, calculando en 1.6 millones de dólares. Agrega que la cobertura vegetal existente en la zona de estudio previo a 1985, correspondiente a selvas subperennifolias, tenía un potencial de explotación de recursos maderables y no maderables, que pudo haber sido extraído bajo esquemas de aprovechamiento forestal sustentable. Se estima que en el polígono de los predios de Cálica se pudo aprovechar una superficie anual de 116.51 hectáreas, con una producción potencial anual de 24.855.579.66 pesos. Esta actividad hubiera generado beneficios económicos y sociales locales y hubieran permitido la conservación de los diferentes servicios ambientales de la zona. Área protegida. El 23 de septiembre de 2024, y como una de sus últimas acciones para la protección de la biodiversidad, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador emitió en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara Área Natural Protegida Felipe Carrillo Puerto, con la categoría de Área de Protección de Flora y Fauna, la superficie de 53.227.07202.37 hectáreas, ubicadas en los municipios de Solidaridad, Cozumel y Tulum, estado de Quintana Roo. El área protegida desde entonces abarca el terreno propiedad de Vulcan Materials como parte de una estrategia ambiciosa que buscaba blindar la región en caso de que el CIADI fallara contra México y a favor de la transnacional. Entre otras cosas, el decreto señala que el sitio Felipe Carrillo Puerto alberga 1.063 especies nativas, 7 procariontes, 31 protoctistas, 437 plantas vasculares, 170 invertebrados y 418 vertebrados, cifra equivalente al 15% de las especies registradas en Quintana Roo. Dentro de esa riqueza se registran 85 especies endémicas, 112 especies en categoría de riesgo conforme a la norma oficial mexicana NOM 059 Semarnat 2010. Protección ambiental. Especies nativas de México de flora y fauna silvestres. Categorías de riesgo y especificación para su inclusión, exclusión o cambio. Lista de especies en riesgo, publicada en el DOF del 30 de diciembre del 2010. Asimismo, establece que el área protegida presenta 9 tipos de vegetación: selva alta o mediana subperennifolia, selva alta o mediana subcaducifolia, selva baja subcaducifolia, selva baja espinosa perennifolia, sabana, selva baja subperennifolia, manglar, palmar y matorral costero.